hey documentos, que no debían exista, hey nombres, que no debían aparecer juntos. Y hey una red qual función fe durante, a FOS, en silencio, protegida desde adentro, financiada, con dinero, público, blindada, por el partido, face, viejo de México esto, no es una teoría fea, tie enfermas, tie fechas, tie apellidos, y hoy todo eso sale la luz. Para entender lo que necesitas saber dos cosas, ¿quién es Alito? Why quai fen lo contrat fea Leandro Moreno Cifadinas? No y eso, todo te comeno. Es el presidente nacional novo, right? El hombre que controla las candidaturas, los recursos del partido, y los acuerdos, que se hacen leyes de las cifamas, bien de Campeche, y en estado, pic feo que, feo converti fe en su, feudo, personal durante en face de una defeca, feu presidente municipal, feu gobernador, y desde esa plataforma, construye algo que ve mucho, face all fe de una carrera, profética, construye una estructura, una red de personas, contratos, y lealtades, que le permite, mantenerse en el poder, incluso cuando su propio partido, que no comens fe, ad simperonas electoralmente. Mientras el prepared fea gobernadores, per fea diputados, per fea credibilidad, Alito segu fea a fe inamovible, intocable, hasta ahora del otro lado est fe Omar Harfuch, ex jefe de la Secretaría Fea de Seguridad, ciudadana de la Ciudad de México, un perfil distinto al político tradicional, conocido por su capacidad de inteligencia operativa, por construir casos con evidencia, no con declaraciones, un hombre que aprende fec, y que en México, si no tienes el documento, no tienes nada, y en esta historia, los documentos existen, lo que dicen que den, fe esta investigación, fen no fue una denuncia, ciudadana, no fue una filtración, fen la prensa, fue algo énfasis, silencioso y énfasis revelador, una filtración fen interna, alguien dentro del sistema, alguien que conoce fea la red desde adentro, decidí fe que era suficiente. Es momento cambie, fe todo poc, cuando la información viene de adentro. No hay manera de descalificarla como invento externo. No hay manera de decir que es oposición fein, que es persecución fein, que es mentira fabricada. Es el propio sistema hablando. Contra fe mismo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos est fe construido sobre hechos documentados, registros fábricos y testimonios de personas que conocieron esta estructura desde adentro, donde existe interpretación. Fen, lo vamos a decir donde haya certeza. También empecemos. Hay una regla no escrita en la política mexicana, la familia no se toca, no se investiga, no se audita, no se menciona. Y si alguien es atreve pregunta, la respuesta siempre es la misma. Es una coincidencia, es calumnia, es persecución fein profética. Alejandro Moreno, si fe adinas, leva. FOS repitiendo esa a fórmula, y durante FOS function, fe pero los fabos, genial fagos, no mienten, los contratos tampoco, empecemos, por lo bifásico Campeche, el estado donde Alito construye fe su base de poder, donde fue presidente municipal, donde fue gobernador, y desde donde opera fe su ascenso hasta la dirigencia nacional del PRI. Un estado feo, con presupuesto limitado, pero con una concentración. Fin de poder, familia que pocas regions del país pueden igualar. Fe que fe encontraron las investigations, que durante
los afíos an Alito, control fe directa o indirectamente, los hilos del gobierno campechano. Al menos 5 personas, con vínculos familiares directos o políticos cercanos, ocuparon cargos de designación, no de elección, en fin res estret, feges, contratos, obra pública, adquisiciones, tesoro fea, 5 personas, sin concurso, sin convocatoria, pública, sin explica, fin oficial, ahora alguien poda fea de ser. Eso pasa en todos los gobiernos. Y tien rasfein, el nepotismo, en fe chico, no es ana, XPC fein, es ana tradici fein. Pero lo que distingue, este caso, no es solo que feines entraron, sino lo que hicieron, ana vez adentro. Porque no legaron a calentar una silla, legaron a firmar contratos de obra pública adjudicados de manera directa. Sin licitasi, fen, bajo, la figura de adjudicasi, fen por XPC, fen, e empresas que, al revisar sus actas constitutivas, tienen algo en confían, fueron registradas en el registro público de comercio en un perfecto muy espec, fijo, meses antes de que esos contratos existieran, como si alguien supiera, con anticipación, fimen que el dinero iba a liga. Fe casualidad, quiz phase, per cuando el patra fe en se, repite entre administraciones distintas, con diferentes funcionarios, diferentes empresas, y siempre los mismos, apellidos, en los documentos de respaldo. La casualidad empieza a tener otro nombre. Hey, un dato que no ha circulado en medios. Una de las empresas beneficiadas con contratos en ese perfil, ten, fea como representante legal, una persona que segue en documentos del registro civil consultados en esta investigación, feinen compart apellido materno, con un familiar directo del entonces gobernador, el contrato, rehabilitasi, fin de infraestructura educativa, monto varios millones de pesos. La obra, inconclusa según reportes de la Secretaría Fea de Educación, fin estatal de feudo, el dinero ejercido en su totalidad. Esto no es un caso aislado, es un feto. Un fetodo, que funciona por este dice, feado para, vers legal, por USA los resquicios, que la li permite, por pon nombres distintos, en los papes, aunque detrás de esos nombres siempre hay la misma red, y esa red tiene un centro. Lo que las investigaciones comenzaron a documentar, no fue solamente quae infirm fe qui fe, fusi femo se construye, fe durante feo es una arquitectura de lealtad, familias disfrazada de administración fenempifélica. Cada pieza en su lugar, cada persona en su puesto, cada contrato con su justificación, fin perfecto sobre el papel. Hasta que alguien empez faillir entre el fenias, esto fue apenas la superficie. Por los nombres, y los cargos son solo la entrada al laberinto. Lo que viene después es donde el dinero deja de tener explicación fin, y donde el pradesh fede poder fingir que no sabe fede nada. En política, el poder es mit de muchas formas, con votos, con alianzas, con lealtades, pero al final, siempre se mit con dinero, de el dinero, deja rastro, siempre, aunque alguien es esfuerzo, mucho por borrarlo las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos en enfáticos son documentos que existen por ley, deben presentarse al inicio del cargo, durante el ejercicio, y al final son públicas, son auditables, y en fea, deben reflejar la realidad financiera de quien las firma. En fea, por cuando investigadores comenzaron a cruzar las declaraciones
patrimoniales de funcionarios vinculados a la red con registros del registro público de la propiedad, encontraron algo que no cuadraba. Propiedades que no aparecen, donde deben aparecer. Inmuebles registrados, a nombre de terceros que, al rastrear sus vínculos, terminan conectados con los mismos, apellidos de siempre, vehículos, inversiones, activos, que existen en papel pero que, oficialmente, no le pertenecen a nadie dentro de la red, oficialmente, pero el hallazgo, fix revelado, no fue una propiedad, fue una empresa, o face, precisamente, varias empresas constituidas con una velocidad inusual, con capitales, iniciales finos, casi sinfélicos, con objetos sociales redactados de manera tan amplia que mejor legalmente podían hacer de todo, desde consulta fea, hasta construcción, de servicios administrativos, hasta suministro de materiales. Empresas desafiadas, no para operar, sino para recibir. El patrón funciona es fe, si abre una empresa, es y la asigna un contrato público bajo la figura de adjudicación fin directa. Es recurso, hasta dice, y después, la empresa deja de tener actividad fiscal relevante, en algunos casos, desaparece formalmente. A feo es después, una vez que el ciclo presupuestal se fe sin empleados verificables, sin instalaciones físicas documentadas, sin producto final entregado es satisfactorio fin, pero con el recurso ejercido completo a tiempo juntife, aminotifénico, para esto, en el lenguaje de la auditor, fea p pública, se llama empresa fachada, y no esto fea, y es una categoría fea reconocida por la auditor, fea superior de la federación, FETEN, por el SAT, y por organismos internacionales anticorrupción. Una empresa que existe en papel para justificar la salida de dinero público hacia destinos que no resisten un escrutinio real. Lo que las investigaciones documentaron fue la existencia de al menos 3 empresas con estas características operando en el ecosistema de contratos vinculado a la red familia durante periodos electorales colaterales. Periodos donde el PRI necesitaba recursos donde las campafeas cuestan, donde el dinero taien que venía de el fein. Lado ya y si lado no siempre puede ser declarado abiertamente. Y aquí bien el dato que conecta todo. Algunos de estos contratos, los MFAs grandes, los MFAs opacos, no fueron avalados solo desde Campeche, fueron avalados con conocimiento, y en algunos casos, con participación directa de operadores vinculados a la dirigencia nacional del PRI, que parece fea un problema regional DJ fe de serlo en es momento, por cuando la fépula sabe. La fépula es parte, pero justo cuando las investigaciones comenzaban a sacarse a los niveles más altos de la estructura. Algo ocurrió fe. Los documentos empezaron a moverse, y algunos simplemente dejaron de existir. Un momento en toda investigación. Fe en donde el caso cambia de naturaleza. Donde deja de ser sobre irregularidades administrativas y se convierte en algo más grave. Algo que tiene nombre propio en el derecho penal mexicano. Es momento elecfe cuando los investigadores intentaron acceder a expedientes específicos y encontraron que ya no estaban donde debían estar. No habían sido archivados incorrectamente. No habían sido trasladados por error. Habían sido movidos con propósito, reclasificados bajo categoría feas que los blindaban del acceso por público. En algunos casos, eliminados de los sistemas de registro institucional con una
precisi fen, crimen no es accidental. Eso no has. Miuen emplea todo archivo actuando solo eso. Requiere una instrucción. Requiere jerarquía, requiere que alguien con autoridad suficiente haya tomado una decisión deliberada. Esto no puede salir. La cronología es aspect, feca, y es importante. Un periodo de aproximadamente 8 semanas. Documentado a través de registros de acceso a plataformas institucionales. Mide bitfecoras, internas filtradas. En el que al menos 4 expedientes relacionados con contratos de la red cambiaron de estatus dentro de los sistemas oficiales. 2 fueron reclasificados como información reservada, bajo argumentos de seguridad que, revisados por expertos en transparencia consultados para esta investigación, no tienen sustento legal válido. Uno fue marcado como en proceso de depuración, una categoría fea que fea aplica para documentos obsoletos, pero que en este caso se fe sobre expedientes que ten fe en menos de 3, a feos de antigüedad y que involucraban recursos. P fe blico sin finiquito formal li, uno simplemente desaparece fe del registro. Sin fecha de baja, sin responsable anotado, sin huella visible en el sistema. Simplemente ya no estaba, pero alguien comete feo error, porque en los sistemas institucionales, cuando un documento se mueve, cuando se reclasifica, o es elimina, queda una huella digital, un log, un registro de la acción aunque no siempre del acta, uno de esos logs, apres algo que no debe fe de esta, hace una firma de autorización. UNC digo de usuario con nivel de acceso alto. UNC digo Q, al ser arrastrado dentro del directorio institucional, corresponde a un funcionario que en ese momento no ten fe ninguna razón operativa para estar interactuando con esos expedientes. Ninguna razón operativa. Pero es fe una razón política, porque ese funcionario seg fean documentos de su propia trayectoria pública hab fea sido designado en su cargo por recomendación directa de operadores vinculados a la dirigencia nacional del PRI. El CFE, Áculo S.I. Sierra. Y entonces, llegamos a la pregunta que este video trae en que hasa en voz alta festo fiu, una operación espontánea. Un funcionario actuando por iniciativa propia, tratando de proteger a alguien, o fue una instrucción que bajo fe des arriba, ejecutada con suficiente distancia para que los niveles superiores pudieran mantener una negación plausible. Eso con la evidencia disponible hasta ahora. No podemos afirmarlo con certeza absoluta. Lo que es fe podemos afirmar es esto. Los documentos se moverán. El momento en que se moverán coincide exactamente con el periodo en que las investigaciones comenzaban a ganar tracción. Y la persona que autoriza al menos uno de esos movimientos tiene fe en culos directos y documentados, con la estructura que está siendo investigada. Eso no es fea. Eso es un hecho, con fecha, con código de usuario, y con nombre. Pero la historia no termina con la destrucción de evidencia, porque algo que los que ordenaron limpiar esos archivos no calcularon que uno de los que sabe fea todo, uno de los que hab fea operado dentro de la red durante feos ya hab fea tomado una decisión y esa decisión estaba a punto de cambiar todo. Hay personas que construyen
su vida dentro de un sistema. Y durante. FAOS no cuestionan nada, porque el sistema les da certeza, les da ingreso, les da protección, finan. Hasta que UNDFA el sistema les falla. Y en ese momento, todo lo que calaron se convierte en una carga que ya no pueden sostener. Eso, de esos casos. El testimonio que vas a conocer ahora no proviene de un activista, no proviene de un periodista, no proviene de un adversario, patofético de Alito, proviene de alguien que fe dentro de la red, alguien que conoce fea los nombres, conoce fea los procedimientos, conoce fea los acuerdos, que nunca se firmaban en papel porque precisamente no debían existir en papel. Durante el FAOS, esta persona opera fe en silencio. Hizolo qui le ped fe no pregant fe demasiado. Y cambio recibe, fino que el sistema ofrece. Minas den lealtad, estabilidad, acceso, y la tranquilidad de saber, que est fez del lado correcto de la puerta, hasta que pide fe protege fe. Hubo un momento específico en que esta persona se convierte fe en un problema para la red. No porque se hubiera revelado, no porque hubiera filtrado información, sino porque sabía demasiado sobre una operación fin particular que en ese momento estaba siendo revisada externamente, y la red tom fue una decisión en lugar de protegerlo, lo dejaron expuesto, sin aviso, sin expliques, sin el respaldo, que durante FAOS le have prometido que siempre está fea fe. Cuando esta persona acude a los canales internos del propio partido buscando apoyo, la respuesta fue silencio, puertas cerradas, llamadas no contestadas. El mensaje fue claro sin necesidad de ser en voz alta. Ya no eres fatal, ya no eres nuestro problema. Es fue el error que la red no debe fe comta, porque esta persona decidí fe habla. Y lo que dijo conecta piezas que hasta ese momento eran circuitos separados. Confirm fe la existencia de acuerdos verbales entre operadores, regionales y funcionarios, de nivel medio para direccionar contratos hacia empresas específicas con anticipación. Fane cualquier proceso formal. Confirm fe que los recursos no siempre llegaban íntegros en los proyectos declarados. Y confirm fe algo que es quiz face lo en face grave de todo lo que has escuchado hoy. Que una parte de esos recursos en FAOS electorales no es equidaba en Campeche viajaba través de estructuras financieras desfeadas para no dejar rastro directo. Una por si fin de lo que entraba como contrato, fabrico salfea como financiamiento, informal hacia operaciones políticas en otros estados, hacia campa fias que oficialmente no ten fianda defende, saca tanto dinero, hacia estructuras de movilización que necesitaban recursos en efectivo, fuera de cualquier registro del IN. El dinero de Campeche pagando política en otros rincones del país. Esto no es lo que Alito construye fe solo, es lo que el PRI como institución fe en permite fe facilite fe y protege fe durante a feo es porque era funcional a su propia sobrevivencia. Un partido que ya no ganaba con votos necesitaba ganar de otra manera. Y esta red era parte de sí, femo lo que fía ahora bien, hay que decir algo con honestidad. Este testimonio es poderoso, pero un testimonio solo no cierra un caso. Lo que es confirma una dirección, da la voz humana, a lo que los documentos. Yashugar fallan en afar feo las investigaciones formales siguen su curso. Hay expedientes abiertos.
Hay instancias que tienen acceso a evidencia que a fenan no es pública, lo que este testigo hizo fue quital. Al caso su Fatima cocata, la cocata de la duda. Porque no se puede decir que esto es especulación, fen que es interpretación, en que es narrativa, construida sobre suposiciones. Hay alguien que estuvo adentro, que lo vio, que lo oper fe y que hoy, con su nombre protegido pero su conciencia ya no, decide fe decirlo, y eso nos lleva a la única pregunta que realmente importa al final de todo esto. Si esto es lo que sale fe a la luz, fe que fe sigue enterrado,